Vorterix en la ciudad, 104.5 FM. En el mundo, vorterixmardelplata.com.ar. vorterixmardelplata.com.ar. En tu aplicación, Vorterix MDQ. En todas partes, Vorterix. Estás en Vorterix Mar del Plata. Estás dando una vuelta por el universo. Vuelta por el universo. 15 grados en Mar del Plata, la sensación térmica de 13, la humedad del 69%. Volvemos al aire de Vorterix Mar del Plata 104.5. Esto es Vuelta por el Universo. Momento de hacer la segunda entrevista del día. A las 9:25 de la mañana. Nos costó un poquito, la tecnología a veces es un poco complicada, pero bueno, salió a flote y la vamos a recibir del otro lado de la pantalla y de la línea a la periodista y escritora Carolina Moroso. ¿Cómo te va, Carolina? Buenos días. Marcelo Rojas te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están, chicos? Buen sábado para ustedes. Bueno, costó, pero lo logramos. Acá estamos todos, firmes y dignos. Lo hicimos. Bueno, ante todo, felicitarte por el trabajo que estás haciendo en TN Internacional, un programa que creo que lo arrancó conduciendo Pepe Gil Vidal, y bueno, vos tomaste la posta, digo, ¿estabas acostumbrada a hacer política internacional o te cayó de repente? No, bueno, era un poco hacia donde quería orientar mi carrera, ¿no? Siempre venía con mucho interés siguiendo los temas internacionales, había hecho la cobertura en 2018 del G20, después en 2019 había estado en la frontera colombo-venezolana con el frustrado paso de la ayuda humanitaria, y bueno, esos días que siguieron, que por supuesto el mundo siguió, que significaban un poco un punto de quiebre para Venezuela, para muchos podían ser el día de, finalmente no terminó siendo, y lo que siguió fue una secuencia de violencia, de represión, e imágenes de ese portal de la desesperación que es Cúcuta y que es esa frontera colombo-venezolana, que tan descarnadamente te retrata el drama venezolano. Bueno, esa cobertura que un poco termina siendo para mí lo que marcó esa decisión definitiva que quería estar para hacer ese tipo de trabajo periodístico y ese tipo de coberturas. Después, en el mismo 2019, cubrí la liberación de Lula y ese primer discurso en el Sindicato de Metalúrgicos, también la caída de Evo Morales, y esos días también de mucha convulsión que siguieron en Bolivia. Bueno, en 2020 hice, digamos, los reemplazos cuando Pepe no estaba en el Inter, en TN Internacional, y cuando Pepe decide irse del programa me propusieron tomar la posta, que es un poco, yo digo, subirte a los hombros de un gigante, porque la verdad es que Pepe es un poco el sinónimo de ese periodismo internacional y de ese anchor, de ese gran presentador que te abría la ventana y que te abre la ventana al mundo, con lo cual para mí en algún punto es entrar a un producto ya andando y con muchos atributos ya ganados, ¿no? Así que es una responsabilidad muy grande. Bien. Pero al mismo tiempo tengo buena inspiración que me antecede, así que la verdad es que bien. Es un sueño hacerlo. Ahora generalmente amanezco más o menos a esta misma hora, 8 y pico, y repaso todos los temas, y bueno, y después de ahí ya voy a hacer el Inter todos los sábados de 14 a 15 con un orgullo y un compromiso que bueno, que es acorde también a ese orgullo o a esa camiseta puesta de un programa que creo que ya es un emblema, ¿no? Me gustaría que hubiera más programas de periodismo internacional, pero sin dudas el Inter es toda una bandera. Bien. Sí, es todo un tema, el periodismo internacional. ¿Qué tal? Carolina, Fabián Macitielo te saluda. Hola, ¿cómo estás? En esta experiencia, vos como periodista, corresponsal, ¿cómo ves a Latinoamérica estos últimos años? Porque con el retorno de las democracias después de los 80, se veía más una estabilidad en las instituciones. ¿Hoy cómo lo ves?
los gobiernos ya de Venezuela, Colombia, estuviste en Brasil, en Bolivia. ¿Te preocupa vos como periodista? Yo digo la inestabilidad, ¿no? Digamos, Sí. pienso por otro lado, lo que está pasando en Latinoamérica, sobre todo en el Cono Sur. ¿Cómo lo ves vos? Sí, bueno, es un escenario preocupante el de América Latina porque siempre tenemos la sensación de que nuestra institucionalidad es demasiado frágil, ¿no? Y cuando sentimos que la podemos dar por sentado, que ya hay discusiones que están dadas y que nadie pone en tela de juicio eso, aparecen fenómenos que te hacen dar cuenta de que nuestros países todavía tienen mucho para hacer, para afianzar su institucionalidad. Y que la democracia y las instituciones de una república son reivindicaciones cotidianas, ¿no? Uh-huh. Es muy interesante, por ejemplo, si vos repasás lo que sucedió en la historia reciente de Venezuela, en poco más de 2 décadas, lo que ves es literalmente una pendiente resbaladiza. Uh-huh. Digamos, hay una pequeña concesión que se hace, que erosiona la institucionalidad, luego hay otra más grande y luego ya es un sinfín que te lleva, bueno, en el caso de Venezuela, a hablar hoy, a mi entender, lisa y llanamente de una autocracia, ¿no? O sea, no de una democracia vigente. Claro. En ese sentido, creo que tenemos un rol como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de ser una ciudadanía mucho más activa. Y pese a que yo soy una de las que dice, bueno, no se pueden extrapolar experiencias porque hay particularidades que tienen que ver con la idiosincrasia de los distintos países, sí hay algunos denominadores comunes que tienen que ver justamente con esto, con lo frágil que es la institucionalidad en distintos puntos de nuestro continente. Después veo algunos fenómenos recientes que tienen que ver con la erosión de las gestiones de los oficialismos, con pandemia mediante y con todos los males que se manifestaron, los males endémicos latinoamericanos que se exacerbaron, o mejor dicho, que se visibilizaron con mucha más claridad Claro. en el contexto de la pandemia, ¿no? Las desigualdades en el acceso a la salud, las desigualdades en los derechos básicos, también la discrecionalidad en el manejo de los recursos, la administración de fondos de emergencia, que por supuesto después aparecía cuestionada por esta discrecionalidad con sospechas de corrupción. Bueno, esos denominadores comunes que te comentaba recién y que me parece que también hacen a la desconfianza en algunas de las instituciones, entre otras cosas, a la desconfianza en la política y los emergentes de los partidos. Lo cual explica el surgimiento de alternativas Claro. más radicalizadas o alternativas más extremas. Me parece que si mirás el caso de Chile, ¿no? Uh-huh. Llegamos a un escenario de segunda vuelta electoral donde el centro básicamente aparece totalmente borrado. En los últimos 30 años no hubo una elección donde una alternativa del centro no llegara a la segunda vuelta. Hoy Chile se dirime entre 2 proyectos absolutamente antagónicos y cada uno de ellos en la punta más extrema del espectro ideológico. Claro. Eso me parece que habla también de la crisis de confianza Bien. en algunos, digamos, en algunas de las instituciones de la política más tradicional, ¿no? Claro. En este caso los partidos de centro derecho, centro izquierda. Lo de Chile es un tema especial, ¿no? Pinochet y el pinochetismo desde el golpe de Estado de allá del 73 hasta el 89, inclusive después el pinochetismo sigue, sobre todo en la sociedad, en la Fuerza Armada, teniendo una injerencia bastante pesada, una herencia más que nada, ¿no? Que hace que esa sociedad esté profundamente estratificada y dividida. Pero yo lo que pienso, ¿no? Con el tema de los populismos, bueno, que no surgió un populismo en Chile, pero sí en Bolivia, en Venezuela, en Brasil, que tuviste en junto a Lula. Yo pienso que los populismos comienzan con un discurso de izquierda en toda su campaña y terminan siendo de derecha o terminan siendo más de lo mismo dentro de un sistema, ¿no? Por eso surgen unas alternativas que tampoco dan la solución al problema, que es la desocupación y la miseria. Eso es a lo que me refiero, ¿no? Yo observo mucho de los populismos, tanto en México como los que pueden ser en Centroamérica,
en Venezuela, mismo en la Argentina. Y después lo que va surgiendo son alternativas que por ahí son liberales o neoliberales, que en definitiva terminan haciendo todo más de lo mismo. Porque como yo soy profesor en la facultad, no existe en ningún país del mundo el sistema capitalista que sea profundamente neoliberal o todo keynesianismo, por decirlo de alguna manera, sino una combinación de ideas. Por eso los populismos están en crisis, porque no dieron resultado, del cual durante sus campañas hablaban como si fueran el Che Guevara y de pronto terminan siendo pinochetistas. A eso es lo que me refiero, porque es así. Hoy estamos, por eso es la crisis de institucionalidad y la crisis de la política, de la dirigencia política en Latinoamérica. La dejé muda. Sí. No, sin dudas, creo, sobre lo que dijiste, varias cosas, ¿no? Que también podríamos pensar en esa misma clave fenómenos que suceden en otros lugares del mundo que no están atravesados por algunos de los flagelos históricos de América Latina, ¿no? Algunos de los procesos que se dieron con la emergencia de Trump en los Estados Unidos podrían ser comparables en este sentido, ¿no? Sectores de la sociedad que se sienten postergados, muchas veces élites intelectuales o de, digamos, voces gravitantes de la opinión pública que no pueden ver a estos emergentes que se sienten, en el caso de los Estados Unidos, fuera de las promesas de la globalización, y alguien que entra justamente en ese, en inglés se diría vacuum, en esa suerte de vacío de representatividad, y dice ser la voz de esos excluidos y se autodenomina un outsider y bueno. Claro. Si vos lo comparás con algunos de los fenómenos que se dieron en América Latina, hay cierta analogía que tiene que ver en muchos casos con, en muchos casos en nuestro continente, con cierta naturalización de la desigualdad social estructural, de la falta de acceso a lo más básico. Yo viví 4 años en Venezuela justo en la emergencia de Chávez, y había un caldo de cultivo que tenía que ver con la postergación de muchísima gente, que a su vez eso convivía con llegar a un país donde todo el mundo hablaba de riqueza, porque en efecto lo era la joya de la corona latinoamericana, porque era lo que muchos llamaban la Venezuela saudí, ¿no? La Venezuela de esa industria petrolera increíble, pero eso convivía también con una profunda desigualdad. Y hay algo de eso que está en la base y en el contexto para entender la emergencia, en este caso de un proyecto que devino lo que devino, que es el chavismo. Pero bueno, sin dudas, creo que sí hay algo interesante que está sucediendo. Vos mencionabas el fenómeno de las ideologías. A mí me parece que hay algo muy interesante que se manifiesta mucho en el caso cubano, también en el caso de Nicaragua, que es cierto resquebrajamiento de la literatura o de la romantización de algunos procesos políticos. En el caso de Cuba es bien claro, ¿no? Cuba tuvo en este año las protestas más importantes de su historia, o al menos de las que hemos tenido registro, y eso vino de la mano de esto, del acceso a esto, que es una doble ventana, una ventana a lo que sucede en el mundo y también la posibilidad de visibilizar lo que sucede donde estoy, digamos, y que vino también de la mano de una generación que se rebela contra esa suerte de cotillón retórico que en definitiva en nada le ha mejorado o en nada impacta en su calidad de vida. Entonces, de repente esos jóvenes que están teniendo acceso a ver cómo vive alguien, ya no en algún lugar, digamos, muy, muy lejano, digamos, cómo vive alguien en otro país de América Latina y a qué tiene acceso un joven en otro país de América Latina, y decide movilizarse por una vida mejor. Entonces ya la literatura, la romantización revolucionaria no tiene ningún efecto, porque se choca directamente con la realidad. Y la carga revolucionaria o el mote revolucionario está del lado
de quienes se rebelan contra eso. El resquebrajamiento del romance, de la revolución castrista, creo que es todo un símbolo este año. Y de repente aparece, sí, ya una épica del lado de Patria y Vida, ¿no? Del lado de quienes se están rebelando contra esa revolución de más de 60 años, que devino también en lo que devino, ¿no? Me parece que ese proceso sí es bien interesante, digamos, te diría que es el caso quizás más claro, más paradigmático de algo así en América Latina, pero me parece que es extrapolable a otros puntos de nuestra región. Creo que hay una nueva generación que dice, no, ¿sabes qué? O sea, todo bien con tu retórica, pero lo cierto es que en otros lugares, acá al lado no hacen cola para tener que comprar lo más básico. Acá al lado no hay inflación. Acá al lado les mejoraron la calidad de vida, o acá al lado están teniendo clases. Eso me parece que es una suerte de kriptonita de los relatos hiperideologizados. Y siento que hay una vieja política sin capacidad de reacción a eso, y es bien interesante lo que está sucediendo con algunos procesos, ¿no? Bueno, en el caso de Nicaragua también, ¿no? Aquellos que quizás en algún momento tuvieron algún enamoramiento con Daniel Ortega como referente de la revolución sandinista, hoy ven, a partir de que tenemos información al instante de todos los disidentes políticos amenazados, todos los disidentes políticos encarcelados, todo lo que está sucediendo con la brutal represión en Nicaragua, una imposibilidad de seguir sosteniendo eso, ¿no? Bien, sosteniéndolo bien. desde la convicción de que hay ahí un proyecto que es un proyecto político y no lo que es, ¿no? Un régimen de persecución y profundamente antidemocrático, ¿no? Bien, te pido respuestas cortas porque nos estamos quedando corto de tiempo y quiero aprovecharte estos últimos minutos. La pregunta del millón, vos que has estado ahí cubriendo en la frontera colombo-venezolana, primero preguntarte si sentiste miedo en algún momento. ¿Sentiste miedo en algún momento? ¿La pasaste mal en algún momento o hiciste una cobertura tranquila? Porque estamos hablando de focos de conflicto con mucha ebullición social. Digo, ¿sentiste miedo en algún momento haciendo esa cobertura? ¿O en alguna de las coberturas? Simple, muy concreto. No, pero no porque, digamos, no porque no reconociera cierta peligrosidad, Claro, ¿sí? claro. En algunas de esas coberturas, y además, cuando estás trabajando, digamos, te lo advierten, incluso Sí. cuando llegas a los lugares, te das cuenta que ya cuando un local te dice, che, realmente lo que estás haciendo, digamos, te puede poner en riesgo, uno toma dimensión real de que, bueno, de que hay un riesgo ahí. Pero en esos momentos está la adrenalina y está como esa suerte de imperativo del oficio que se te impone, que no tenés margen, no claro, tenés tiempo. Claro, para no tomás pensar dimensión, que puede no llegar tomás a tener conciencia. algún tipo de temor, ¿viste? Bien. No tengo registro de sentir miedo pronunciado en esas situaciones. No porque no hubiera razones para tenerlo, sino porque creo que lo que le gana es otra cosa. Le gana las ganas de hacer periodismo 24/7. La profesión. La pregunta del millón, ¿quién lo banca Maduro? Digo, ¿lo banca un narcoestado? ¿Lo banca China? ¿Lo banca Rusia? ¿Quién lo banca? ¿Cómo se sigue sosteniendo en el poder? Bueno, viste que en los multiple choice a veces hay una respuesta que es todas las anteriores. Todas las anteriores. Está bien. Tal cual. Todas las anteriores. Bueno, Bien. hay algo de... Hay una organización de narcoestados, sin duda. Bueno, de hecho, pesa hasta una recompensa, ¿no? Para la justicia norteamericana, justamente por cargos de narcoterrorismo, contra Maduro y otros referentes del régimen. Después, por supuesto, el apoyo de algunos aliados estratégicos para Venezuela, sobre todo Cuba, sobre todo Rusia, Irán también, hay un nexo muy, muy claro. Bien. Y después la complacencia de aliados más soft,
o mejor dicho, no aliados, pero semi-aliados, ¿no? Algunos países de América Latina que están dispuestos a tener una mirada un poco más complaciente, aunque siga avanzando la denuncia entre la Corte Penal Internacional, aunque realmente ya ahora las violaciones de derechos humanos sean totalmente flagrantes, al igual que el éxodo masivo que empujó a más de 5,5 millones de personas afuera de Venezuela. Hay países que están mostrando en algunos momentos claves mucha complacencia con el régimen de Maduro. Y sus miserias. Quiero ser clara, la administración de Andrés Manuel López Obrador en México, en muchas situaciones la administración argentina bajo la presidencia de Alberto Fernández. Cierro el tema Venezuela. Digo, Leopoldo López, Capriles, Guaidó, ¿alguna vez fueron opositores serios o fueron opositores de cartón? Bueno, yo creo que esa es una evaluación que se hará con la ponderación que te da el tiempo, ¿no? Creo que hay muchas diferencias entre ellos. Creo que en distintos momentos los tres fueron representativos de algún sector de la sociedad venezolana, de un sector importante de la sociedad venezolana, pero creo que en algunos casos se construyó y se le construyó a esa sociedad tan diezmada una ilusión de salida frente a un monstruo demasiado grande. Y me refiero al poder represivo de un régimen autocrático sostenido realmente también en esta idea de los hechos consumados, ¿no? Hoy al régimen de Maduro no le importa que lo cataloguen de represor. No, a mí me Hoy queda... a Maduro no le importa que lo cataloguen de represor. Va a hacer y después va a ver cuál es el costo que paga. Claro. Y frente a eso es bien difícil el rol de las alternativas políticas. Por eso... Básicamente porque no hay una democracia, no hay posibilidad de representatividad de la disidencia real. Muchos de ellos son perseguidos, encarcelados. Sí. Entonces es bien complejo. Sí creo que hubo realmente una estrategia errada a la hora de comunicar una ilusión de salida que que tenía un horizonte mucho más difícil, mucho más complejo y que se enfrentaba a una fuerza demasiado poderosa. No, me quedé pensando justamente cuando hablaste de la democracia, que ver si se puede hablar de democracia con tanta desocupación que hay en muchos países, ¿no? En el mundo, ¿no? Y derechos humanos y bueno. Yo lo veo todo como un verso, ¿no? Que ya no tiene respuesta. Pero uno habla de Venezuela, pero en Colombia también existen muchos desplazados, inclusive internos, por los que fueron las fuerzas paramilitares, grupos paramilitares de los 80, 90, hoy dedicadas al narcotráfico, por ejemplo, o financiadas como estados paralelos, que prácticamente sucede lo mismo que en Venezuela, la misma miseria, la misma, la misma política interna. Uno habla de Venezuela y en Colombia pasa exactamente lo mismo. No, sí, tal cual. No hay mucha diferencia. En Honduras y en algunos lugares de Brasil también. Pero bueno, esa es una realidad que uno puede observar al hablar de política internacional, ¿no? Vamos a dejarlo acá porque ya se nos va el tiempo. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Se nos va el tiempo. Caro, bueno, entonces, decirle a la gente que a las 14, ¿vas en vivo o vas grabada? ¿Vas en vivo? No, voy siempre en vivo. Bien, estamos todos. Ahí vamos a estar haciéndote el aguante hoy a las 14 en TN. y la del estribo te hago, la duda que tengo. ¿Pepe Gil Vidal es o se hace? ¿Es serio o se hace el serio? Muy serio, Pepe. Es muy serio, pero al mismo tiempo es muy... Viste que hace una combinación espectacular con Sandra, que es muy divertida. Claro. Es un duro tierno. Sí, pero es muy... Pero tiene su costado muy divertido, exactamente. Bueno, en el fondo es muy tierno, muy divertido, muy buen compañero. Pero bueno, tiene ese porte de Anchor tradicional que es espectacular. Bien. Es espectacular. Bueno, buen programa para hoy. Amoroso, sos muy amorosa. Muy bien. Así que bueno,
te mandamos un beso grande y te felicitamos por el buen trabajo que estás haciendo periodísticamente, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, gracias. Amo Mar del Plata, así que de paso aprovecho para mandarle un beso a mi primo que vive ahí. Todo. Bueno, tenés que venir. Un beso. Tenés que venir. Mi primo Jorge y nada, y gracias de verdad a ustedes por el contacto. No, por favor. Seguramente estaré de visita en algún Bueno, momento. Sí, vení a vamos. visitarnos, dale, Y será vamos- bien recibida. Vamos todos a tomar un café. Gracias, Caro. Buen programa Gracias. para hoy, ¿eh? Gracias. Lo mejor para vos. Carolina Moroso, periodista, escritora, bueno, diálogo exclusivo en Vuelta por el Universo. Melissa. Nos vamos rapidito a la música para hacer un breve corte. Vamos a escuchar apenas algunos segundos de este tema de una banda venezolana que seguramente unos cuantos le quieren dar de estos a Maduro. Caramelos de cianuro, La Casa. Muy bien. Ahora salgo y me emborracho, veo la noche hacerse el día, desayuno con un cacho y con una fría. Desde que te has ido, mi vida ha sido control y descontrol. Ya vi todas las de ovnis, las de sangre y las de zombies, en estado vegetal frente al televisor inmóvil. Cada noche es más negra y ya no me alegra ni el alcohol, porque esta casa ya no es un hogar desde que te fuiste, sola y triste, paredes frías, camas vacías, siento sin tu aliento el tiempo lento, porque esta casa ya no es un hogar desde que te fuiste, sola y triste, paredes frías, camas vacías, tanto tengo y tanto me arrepiento. Y ahora voy tratando de evitar algo que me conmueva, hibernando como un animal en una cueva. Desde que te has ido, mi vida ha sido soledad, desolación. Ya vi todas las de ovnis, las de sangre y las de zombies, en estado vegetal frente al televisor inmóvil. Cada noche es más negra y ya no me alegra ni el alcohol, porque esta casa ya no es un hogar desde que te fuiste, sola y triste, paredes frías, camas vacías, siento sin tu aliento el tiempo lento, porque esta casa ya no es un hogar desde que te fuiste, sola y triste, paredes frías, camas vacías, tanto tengo y tanto me arrepiento. Esta casa no es hogar desde que te fuiste, nada más es fría.
volvemos al aire, últimos minutos de este programa. Hablábamos con Carolina Amoroso recién y nos quedamos sin tiempo de lupa, pero no falta el tiempo para la cápsula del tiempo. Música de cápsula. El castigo de Melissa Centurión, ¿no? Me castigó Marcelo. Agarró la frutera. Por hablar, Por por los hablar. últimos minutos agarró la frutera. Qué mal me siento. El sábado que viene, la frutera para ella sola. Es todo, con toda la tutti frutti. Bueno, ¿A qué momento, a qué día de la historia nos vamos, Marce? nos vamos a un día como el de ayer, que ¿Qué fue pasó? 3 de diciembre, pero del año 1989, porque en un barco en las costas de Malta se definía la finalización de la Guerra Fría. Ahí en ese barco se reúnen el presidente de Estados Unidos, George Bush padre, y el líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev. En la que se declara el fin oficial. Che, ¿no hay imágenes? ¿Ay? Sí, Me ahí, da vergüenza estar hablando sin imágenes. ahí están las Ahí, imágenes. Sácame si quieres, Iván, a mí, ¿eh? Sacaron. Decía, entonces, se juntan Bush y Gorbachev, se declara el fin oficial de la Guerra Fría, un conflicto que se había extendido por medio siglo. De esta manera se inaugura una nueva era de entendimiento entre Washington y Moscú en aguas de Malta. El presidente Bush le dio un fuerte apoyo a la perestroika, que fue el programa de reformas en la Unión Soviética por parte de Mikhail Gorbachev. La prensa la calificó como la más importante desde que en febrero de 1945 se reunieron en Yalta Stalin, Churchill y Roosevelt. Bueno, de esta manera, un 3 de diciembre de 1989 se ponía fin a ese conflicto ideológico que se llamó la Guerra Fría. Bueno, ¿y ahora? Y ahora nos vamos. Nos vamos hasta el próximo sábado. Exactamente, nos vamos hasta el próximo sábado. Quédense en la señal de Vorterix, ya llega plan de viaje y toda la programación de fin de semana, del sábado y del domingo. ¿Y con qué nos despedimos? Nos despedimos. ¿Saben que había un grupo español por aquella época de pop que usaba unos abanicos, ¿se acuerdan? No me diga que vamos a cerrar con Lo Comía. Lo Comía, le hizo Comía. una canción a Gorbachev. Tenés razón. En habían- 1989, Sí. Lo Comía cantaba para Gorbachev. Gorbachev, los de la Unión Soviética nos asombran. Gorbachev es ideal. Ya era hora que al oeste vuelvan ya. Muy bien. Lo Comía y Gorbachev. Ivana Freige en la operación técnica puesta en el aire. Gracias, Ivana. Buen fin de semana. Melissa, Fabián, gracias. Gracias. Nos vamos, nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 8 con otra vuelta por el universo, aquí en el aire de Vorterix Mar del Plata 104.5. Chau, buen fin de semana.